Y por supuesto que merece muchísimo la pena mi invitada de esta noche, Carmen González. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por invitarme. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias, siempre gracias. Es un gusto, siempre es iluminador conversar contigo, Carmen. Porque además yo te lo he dicho varias veces, yo siempre he sido un oyente fiel de Frente y Sin Máscaras. Me parece que es un programa que ha cambiado la visión que se tiene de la salud mental en nuestro país. ¿Tú sientes eso también? Sí, yo siento que algo ha aportado, que es la importancia de la crianza y de la infancia. Y la gente sabe el mal que hace el golpear a los hijos, y hay mucha gente que ya no les pega. Ajá. Entonces creo que eso es un aporte que realmente lo he dado con todo mi corazón, con toda mi alma, y además también que hablo fácil para la gente. Ahora ya no digo mundo interno, sí que digo el corazón se forma de 0 a 5 años. Para que se entienda con más claridad. Para que entiendan. Eso es lo único que me importa, que la Ajá. gente entienda. Cuando yo salgo al programa, yo recuerdo una foto de mi madre en una casa muy humilde, en un cerrito, y entonces me imagino también a la gente del Ande que me escucha, que los acompaño y que les digo que el mal que hace pegar a los niños, ¿no? Entonces estoy feliz. Esa es una de las cosas más bonitas de hacer radio, ¿no? Eso es una asignatura que yo siempre tengo pendiente, la posibilidad de hacer radio, porque todas las personas que hacen radio me dicen que es mágica la radio, ¿no? Mágico, sí. Una vez que yo escuché por primera vez, vi a un hombre en la radio, fue increíble porque yo dije, está loco, porque él hablaba de boleros y casi besaba el micro, y yo dije, este señor está fallado. Y ahora me doy cuenta que uno se da entero en la radio, no importa que vayas en pijama, no importa despeinado, pero tú sientes que la gente está ahí, ¿no? Es hermosísimo. ¿Tú crees que se podría hacer un consultorio al aire como el que haces tú en De Frente y Sin Máscaras en la televisión, o la radio tiene una ventaja? No, que la tiene... radio para mí tiene una ventaja, porque allí no te están avisando, no hay chuletas, porque eso lo recibes por el cerebro nuevo, por el neocórtex. Y acá la idea es concentrarme con todo mi aspecto emocional y ir mirando. O sea, me sería terrible, me distraería muchísimo. Y desde el punto de vista terapéutico, puramente terapéutico, ¿no está contraindicado que sea todo en público, que las cosas se expongan? Bueno, en la radio, yo creo que primero es tanta la necesidad de la gente de ser escuchado, que le den una mirada terapéutica, que realmente dicen, nosotros cambiamos el nombre, pero la gente dice su nombre. Y bueno, y es muy terapéutico porque la gente que escucha se identifica, no con la cabeza, sino con la emoción. Ayer fue hermoso, me llamó un hombre a agradecer, que nunca pensé que su hermana en Huancayo era anoréxica y el programa le había ayudado. Claro que nosotros no podemos ayudar si el paciente no se ayuda, pero fue bien gratificante y se le notaba que era una voz bien sentida, ¿no? Ahora, una de las cosas de las que más se ha hablado es de tu estilo tan frontal, brutal por momentos. Eso también se ha criticado. Claro, el asunto está que hay toda una metodología que no se ve, que la presenté en el último congreso del Centro Psicoanalítico de Lima, no se ve, pero por ejemplo cuando yo voy escuchando, tú atiendes con una atención libre flotante a dos niveles, vas escuchando la voz y vas captando la emoción. Entonces, mientras ellos te hablan, tú captas la emoción y a la vez vas conectándola con lo que te van contando. Entonces puedes identificar en la emoción de hoy su propia historia y esa la dices. Ahora, que hay situaciones donde te quedas patidifuso, donde no sabes qué decir, y ahí ya aprendimos que eso es la contratransferencia, eso es lo que él está sintiendo. Entonces de repente puedo decir al paciente, estoy confundida, no sé qué decirte, y es probablemente que tú estás confundido. Entonces es difícil, pero ya con la práctica ya vamos ahí caminando, ¿no? ¿Tú puedes saber qué es lo que tiene un paciente, cómo tratar al paciente, solo cuando lo ves entrar a la cabina o cuando lo escuchas por el teléfono, por el tono de voz? Algunos pacientes, ya el ojo clínico de tantos años me hace ver más o menos qué le pasaría. Alguna vez vi a una chica muy bonita, pero cuando entró de la cintura para abajo me parecía que sus piernitas se movían como que se le iban, como de muñeca. Y resultó que
ella tenía una baja autoestima, se había casado con un hombre que estaba en silla de ruedas, pero eso no sería el problema, sino que encima era alcohólico y la maltrataba. Entonces, hay un cierto ojo clínico que son realmente vías, son como vías del inconsciente que ya están entrenadas, y uno más o menos puede saber más o menos algo del ser humano, pero eso no solo nosotros. Sí. Cualquier persona tiene que llegar a mayor con una sabiduría, porque eso es sabiduría humana, ¿no? Ahora, una sola consulta de media hora o 40 minutos, que es lo que puedes ofrecer tú en la radio, en los mejores casos, no le cambia la vida a una persona que tiene un problema grave. No te cambia la vida, pero te hace ver que tienes, por ejemplo, si tú eres temeroso, cuando te presentas a un trabajo, te hace ver que ese temor tiene razón de ser, porque estás trasladando al presente el miedo a tu padre. Y no puede ser que carguemos las emociones de la infancia, y tienes que tratar. Entonces te da un sentido a la vida, porque ya no es que hay un destino así, sino que es posible cambiar las emociones de la infancia. ¿Tú alguna vez te has encontrado con una paciente o con un paciente a quien has sentido, a ti no te puedo ayudar, tú necesitas un psiquiatra, no me necesitas a mí? Claro, muchísimas veces. Cuando hay, para que tú hables con un paciente, él tiene que tener un yo, tiene que tener un espacio de comprensión. Cuando el paciente no tiene ese espacio de comprensión, tenemos que ser ayudados por un psiquiatra que a través de fármacos le puede bajar la sintomatología. Entonces ya tienes con quién hablar. Ajá. ¿Alguna vez un paciente se te ha ido de las manos? Que se me haya suicidado, no, felizmente. Felizmente que no. Porque en eso lo tengo bien presente. La primera vez que yo hice una terapia, era muy joven, había un paciente que me dijo, era zoofílico, me dijo cosas terribles y yo me asusté. Ajá. Y fui donde mi supervisor y le dije, mira, cuando empezó a decir cosas tan terribles, porque me habían enseñado que en la historia clínica que tú después de preguntar dices ¿algo más? Entonces le dije algo más y me lanzó una serie de cosas. Zoofílico. Era zoofílico, pero después le dije algo más, me dijo sí, yo tengo mi país que queda entre Arequipa y Lima, pero lo tengo acá. O sea, era un loco, pero era un abogado brillante que trabajaba en un estudio y ganaba un montón, o sea, tenía un nódulo de locura. Entonces yo salí y le dije a mi chofer, si grito, entras. Y cuando le dije a mi terapeuta eso, a mi supervisor, me dijo, tú no sirves, anda a vender papas. Tú no sirves, porque el hombre ha pagado y tú no lo has ayudado, tú te has llenado de temor. Me fui a mi casa y después de una semana le dije, sí sirvo. ¿Qué debiste hacer? Yo debí decirle que él estaba con miedo, por eso yo sentí ese terror. Ajá. Entonces ya me ayudó, entonces yo trabajo con lo que se llama contratransferencia. Cuando me siento miedo o que sea, lo puedo decir. Y entonces eso hace que baje eso la de alguna tensión. manera anticipa la pregunta que te quería plantear para cerrar este primer bloque de conversación. Porque no se trata solamente de que el paciente se vea, digamos, sugestionado, convencido o tratado por el terapeuta, sino que el terapeuta también siente, digamos, emociones, recibe impulsos de parte. O sea, no solamente cambia el paciente, también cambia el terapeuta a lo largo de una sesión. Como dice el doctor Saúl Peña, tendríamos que pagar a los pacientes por lo que nos ayudan. Y importantísimo es poder ver nuestras emociones. Por eso es que tenemos que hacer supervisión, tenemos que tener terapias y tenemos que estudiar permanentemente. Yo a mis alumnos les digo que no hacer eso es, como no hay acto neutro, es encaminarnos a la crueldad, porque a lo mejor con un texto que lees y con una supervisión puedes ayudarlo, y el alma no es para jugar. Vamos a hacer una pausa, Carmen, y cuando regresemos aquí en Casa Tomada vamos a hablar de un tema fundamental dentro de tu forma de tratar a tus pacientes, que es la infancia, ¿verdad? A los niños no se les pega. Uno de los elementos que se ha criticado más, que se te ha criticado más, es que cuando aplicas, digamos, tu terapia, casi siempre responde una ecuación como muy clara, que pasa siempre por la infancia de la persona a la que estás tratando, ¿no? Es un método que has terminado por perfeccionar mucho al mismo tiempo. Sí, porque no tengo mucho tiempo en la radio. Entonces de lo que se trata es de aprovechar ese tiempo. Claro, es como que, ¿cómo es esta casa? Tiene 2 pisos, tiene así, y ya les doy un esquema de lo que les pasa. Pero es sustancial infancia, porque de 0 a 5 años tú no tienes
otros vínculos importantes que no sean padre, madre, hermanos, y la forma como ellos te tratan es la misma a lo largo de esos 5 años. Entonces te despiertan vivencias que se van grabando y te hacen tu software. Entonces ese software te va a acompañar. Vas al colegio y el software queda un poquito guardado porque tú tienes que gastar energía en aprender a socializarte. Pero ya a los 12 años, que ya estás más o menos socializado, entonces ya ese software empieza a salir. Por eso es que decimos que la infancia tiene sus problemas, ¿no? Pero problemas que son menores, salvo que hubiera traumas. Pero la infancia... El adolescente dice en voz alta lo que de chiquito no pudo decir. ¿Entiendes? ¿Te parece? Entonces, pero a mí me parece que los niños son honestamente brutales también. También, pero algunos, pero los miedosos, por ejemplo, no. Por eso es siempre mejor un niño que contesta, porque entonces el miedo no hace que esa agresión quede dentro. Ajá, pero por ejemplo, a los niños a los que contestan, se les dice que no deben contestarle a sus padres, sino obedecerles. La palabra obedecer es lo más feo que he escuchado. Nosotros no tenemos, sí, pueden obedecer en que no abran la puerta de la calle, ¿no? Que no se vayan con desconocidos, eso. Pero después la palabra obedecer es muy fea, porque yo a mi hijo quiero que sea un ser pensante, no que después tenga que obedecer a otros o que tenga terror. Ayer conversaba con un señor que es exitosísimo, pero cuando lo grita su mujer se queda como un renacuajo, porque es como que regresa a la etapa en que el padre lo maltrataba. Entonces, no, los hijos no tienen que ser obedientes, pero aquel problema es que es más fácil para el padre decirle, siéntate caramba, haz esto. Yo soy tu padre. Claro, yo soy tu padre. Lo que es más difícil es que cuando el hijo se porte mal, el padre sepa que es la buena oportunidad para él mostrar que controla sus impulsos. Pero es muy agotador negociar todo el tiempo, ¿no? Claro, sí. No, sobre todo que tú quieres saltarle al hijo a la yugular y tienes que aguantarte. ¿No es cierto? ¿Qué padre no ha dicho alguna vez, pucha, ¿para qué lo tuve? ¿Entiendes? Pero otra cosa es decirlo, porque el amor y el odio están juntos. Claro que la dosis de amor es muy grande, pero están presentes todo el tiempo. Cuando todo es amor hay que preocuparnos, porque el odio está escondido. Ahora, hay muchas veces que los padres son incluso más infantiles que los hijos. Totalmente inmaduros. Los padres son los que causan daño a los hijos. ¿Quién fabrica un criminal? ¿Quién fabrica un drogadicto? ¿Un hombre trastornado? Son los padres, porque acá no se trata de que amen como se les ocurre. Tienen que amar desaforando de ellos todo el odio que traen contra sus propios padres. Acá no se trata de amar. Amar es como un sobre. Yo te puedo dar cucarachas dentro. Dar salud emocional es yo atreverme a descubrir el jabalí que tengo dentro o el conejo asustado y poder darles de baja y poder ser como el estómago del hijo para procesar y hacer de cada mala crianza del hijo un motivo para decirle lo que él siente, para que él aprenda a controlarse. La pregunta tiene una respuesta que a mí me parece evidente, pero de todas maneras hay que hacerla. ¿A los niños se les debe pegar? Nunca, nunca. ¿Cómo vas a maltratar si lo que quieres es que aprenda? Y para que aprenda tiene que estar su cerebro emocional tranquilo y poder hablarle. Lo que pasa es que es más fácil pegar. El padre se desespera y pega y el chico obedece. Y en la adolescencia vamos a ver lo que pasa, ¿no? Bueno, cuando a veces los niños responden, además. Claro, pero cuando los niños responden es porque no hay mucho miedo. Y es saludable porque me permite explicarle al niño. Tiene capacidad de respuesta. No, cuando responde con un golpe también a veces. No, pero más cuando ya el padre en ese caso les pega doble, pero ya en la adolescencia hay mucha gente que tiene hijos que los empujan, que les pegan y que acaban botándolos de la casa. Ahora, a mí me parece también tan claro como lo planteas tú que a los niños no se les debe pegar nunca, pero no solo por lo que dices tú, sino que además me da la impresión, yo no soy una persona que lo haya estudiado, que el niño es un ser muy frágil y que sus padres, digamos, son el origen de su confianza, ¿no? Sufren, no solo el miedo es odio, es pena, es dolor.
los suicidas han tenido maltrato, Sí. abandono. Porque claro, tiene mucho sentido, digamos. Son frágiles, son como una cerámica mojada. Si la persona que te tiene que dar ese amor, si la persona que te tiene que dar esa base, si la persona que te tiene que querer por existir, no por ser alguien encima Sí. de no dártelo, te maltrata físicamente. Claro, y qué es lo único que tienes en la base de tu alma, porque la madre, el padre fue lo primero que conociste, Sí. te hicieron cariño de bebé, y de repente que te maltraten, los destruyen, aniquilan el alma de las criaturas. ¿Y qué sientes cuando a una persona le dices, a los niños no se les pega? Y esa persona te dice, que es el discurso que está tan extendido además en el Perú, lamentablemente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo le agradezco a mis padres que alguna vez me hayan zurrado, porque eso me hizo ser la persona que soy ahora. Claro, yo le digo, pero entonces usted no sería tan colérico, usted no sería un infeliz con su pareja, usted no estaría de taxista 40 años, habría hecho cosas más creativas. O sea, la rabia y el dolor ocupan un espacio que no le permiten ser creador, no le permiten estudiar. Si usted no le hubieran pegado, a lo mejor tendría otra vida, ¿no? Ujú. Ahora, pero a veces no solo se les pega, yo he visto casos de una sofisticación Crueles. muy cercana a la tortura Sí, psicológica. Sí, hay madres y padres, pero más cuando hay madres que son muy racionales. Entonces son como así, como un rayo láser delgadito. Además te dicen, pero yo te echo algo, hijito. Pero si yo te quiero un montón, hijito, pero con una voz fría. Entonces yo creo que... Permanente. ¿Ah? Un chantaje permanente. Un chantaje ¿ah? permanente. Y el desamor también es racionalidad. Amar es comprender lo que siente la criatura. Y si a mí mi madre no me sintió, yo tengo que ir a una terapia para sentirme, porque si no, no voy. Mi hijo no necesita consejos, mi hijo no necesita clases, mi hijo necesita que le comprenda el alma. Ajá. Y si yo estoy maniatada para eso, entonces tengo que curarme. Ahora, hay otra cosa de la que se sirven muchas veces las madres para obtener lo que quieren de sus hijos, que es la culpa, ¿no? Generar culpa, ¿no? Lloran, se sienten mal y empeoran al hijo, porque el hijo que se porta mal porque siente de que está reaccionando, todo es con causa, no hay nada que sea casualidad. La madre viene y dice, mi hijo está en droga, mi hijo, ¿su hijo? No, usted lo ha fabricado, la familia está enferma. Ajá. Quieren aislarlo al chico, ¿no? Él es el enfermo. No, la madre y padre con sus conductas lo han enfermado al chico. Y entonces toda la familia tiene que salir, no es el muchacho. Pero Carmen, ahora que hablamos de culpa, hay un concepto que a mí me parece, digamos, extraño, ¿no? El concepto de culpa católica. ¿Ah? Es decir, un concepto integrado a una religión. Dentro de un sistema, digamos, mucho más complejo. No es solamente la familia, hay algo, una sombrilla, un paraguas encima Claro, de la familia. Yo creo que en una época quizás, ¿no? Porque, bueno, ha podido la gente portarse bien por la religión, pero eso carece de sentido porque te estupidiza totalmente, ¿no? Antes se hablaba de que en la otra vida era mejor, o sea, ahora te podían explotar. Pero además, ¿qué ocurre si yo detesto a mi padre? ¿Y por qué me voy a sentir culpable? Si eso es natural, lo detesto, lo odio, yo tengo que averiguar por qué. Ajá. Entonces yo creo que la religión, siempre atrasada, siempre cavernaria, lo que pretende es que la gente no piense, que la gente solo crea en Dios, y que además que hay un padre. Amar al padre, dices tú. O sea, ¿qué padre ni padre? Yo soy mi propio padre. ¿Por qué voy a tener otro padre? Yo me porto bien de acuerdo a lo que creo, pero no porque la religión me lo dice, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico, ¿tiene sentido el celibato? No, pues, yo estaba leyendo un estudio sobre por qué hay un celibato, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, por qué son solteros, ¿no? Vamos a decir un obispo. Es raro, ¿no? Porque es un trabajo donde, digamos, en tu currículum tiene que ser célibe, ¿no? Célibe. Entonces, ¿qué hacen? Si todos hubieran seguido su ejemplo,
entonces el género humano hubiera llegado a su fin. Entonces, el impulso sexual es grande. Puede haber gente que haya sublimado los santos, pero que serán 1 en 1.000.000, porque somos humanos y tenemos que verlo, qué cosa hay detrás. Hemos entrado en materia de un asunto que a mí me parece fascinante, que es la, digamos, implicancia de la sexualidad en el desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Que es, además, la columna vertebral de la psicoterapia. Hemos hablado de la terapia, hemos hablado de la infancia y tenemos que hablar de un elemento que me parece fundamental en la constitución de una personalidad, que es toda la dimensión sexual. Claro. Una dimensión que en el caso del ser humano yo creo que debería hablarse más bien de erotismo, ¿no? Claro, porque está rodeada, me parece, de una... Claro, no es una sexualidad animal. No somos animales, para comenzar, somos animales, ¿verdad? para nada, pues. Claro, es que cada uno se acerca a su sexualidad con su mundo interno, con las vivencias que ha tenido, con sus miedos, con su historia. Entonces, no se puede hablar de la sexualidad solamente, ni cómo tiene que ser, porque depende de cada ser humano. Ajá. Hay hombres, por ejemplo, que han tenido terror a una madre, que tienen la fantasía de la vagina dentada, por ejemplo. Entonces, ¿por qué si se sienten bien junto a otro hombre se les va a criticar o sancionar y va a decir que son anormales? Nosotros no somos animales. Los animales no graban sus vivencias para luego eso puede interferir o facilitar un vínculo sexual, ¿no? Ajá. Por eso tendríamos que hablar más bien de sexualidades, Claro, ¿no? sexualidades. De eso se Cada tiene que persona hablar. tiene una sexualidad Diferente. específica, diferente. Claro, porque tú te acercas a tu sexualidad con toda tu experiencia de vida, con tus vivencias. Nadie va a ser igual que tú. ¿No es cierto? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que a la hora de hacer el amor necesitaban chuparse su dedito. Chuparse el dedo. Su dedito, por ejemplo, porque era una chica que perdió su padre a los 3 años y el padre la cargaba y ella se chupaba su dedito. Entonces es una manera de rescatar al padre a la hora de hacer el amor. Entonces cada persona tiene sus especificidades, no hay una sexualidad, ¿no? ¿Y por qué vivimos tan pendientes de la sexualidad ajena, de la sexualidad del otro? Yo creo que una manera de ver la sexualidad ajena es ver nuestra propia sexualidad. La sexualidad siempre ha sido un tabú, ¿no es cierto? En mi época tú tenías que, nadie cumplía en la realidad, pero por lo menos hipócritamente tenías que decir que eras virgen. O sea, siempre ha habido mentiras, siempre han habido barrigas que salían antes de tiempo. ¿Por qué todas las mujeres dicen que no se masturban? Claro, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿sería normal que tú te masturbaras y privilegiaras la masturbación? Vamos, todas. Al coito, Estoy generalizando, pero las encuestas dicen que solo el 5% lo hacen. Claro. Y yo creo que también allí, la vez pasada escuché que alguien decía, creo que era Marco Aurelio de Negri, ¿cuál era la diferencia entre la masturbación antes de Cristo, creo, o de la religión, y después de Cristo, ¿no? Ajá. Era que antes la gente se masturbaba sin culpa y ahora con culpa. Y con lubricante. Y con lubricante. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Claro. ¿Los homosexuales deben casarse? Claro, ¿por qué no? O sea, si un hombre o una mujer se sienten bien junto a otro, ¿por qué no? Pero además, la relación humana no pasa porque sean hombre o mujer, lo que pasa es por comprender al otro. Yo he tenido chicas extraordinariamente construidas como pareja y son mujeres igual hombres, así como también hay heterosexuales que se llevan mal. Hay un increíble argumento en contra del matrimonio homosexual, que es que con los matrimonios homosexuales y con la adopción de hijos de estos matrimonios, la homosexualidad proliferará, como si el matrimonio heterosexual hubiese demostrado ser infalible. Pero además, ¿de dónde han salido los homosexuales? De los heterosexuales. Entonces, qué absurdo. Claro, pero ahí está todo un bagaje religioso, pacato. Sí, bueno, después también es increíble cuando se habla de la adopción en concreto. ¿Tú crees que se debe adoptar también, que deben poder adoptar? Pero claro. ¿Por qué no van a poder? Porque además las emociones, en mi opinión, no tienen sexo. Ajá. Puede haber un hombre muy tierno o una mujer muy ruda. O sea, las emociones no tienen sexo. Y lo que hace bien al niño es que el niño es inteligente y desarrolla su inteligencia cuando no está interferido por emociones feas. Y si le van a dar emociones lindas, el niño va a pensar qué es lo que quiere ser.
Ahora, las personas que opinan sobre este tema en general dicen que bueno, que van a haber muchos niños homosexuales, que va a proliferar la infelicidad en el mundo, si es que eso pasa. Pero lo que descubre uno cuando los escucha es que no han hablado con un homosexual. Claro. Y nadie conoce la infancia de un homosexual como los propios homosexuales, ¿verdad? Claro. Es decir, nadie tiene tanta autoridad para hablar de la infancia de un homosexual como alguien que la ha vivido. ¿Y qué me dices del aborto? ¿Con qué autoridad van a hablar del aborto? Si no, las mujeres, nadie sabe lo que siente una mujer que quiere abortar, cómo se siente desolada. Cuando vienen a mi consulta, y yo nunca aconsejo, pero cuando alguien ha abortado, yo le digo, y no pudiste tenerlo. Cuando un ser humano tiene familia, una chica tiene familia, tiene todo, no aborta. Hay un estado de desesperación, de necesidad. Sí. ¿Y para qué van a perturbar a una criatura? Muchas veces a las personas que argumentan en contra de la legalización del aborto terapéutico, por lo menos, parece que estuvieran hablando de un juego, ¿no? Que es una decisión muy sencilla, que es una decisión que se toma alegremente. Es una decisión durísima. Claro, pero yo los entiendo. Yo creo que la Iglesia Católica no puede aceptar la realidad de que ha perdido poder. Y entonces quiere hacer sus últimos esfuerzos para lograr que la gente, si es que pudieran aceptar todos estos cambios, quizás perderían un sector tradicional. Entonces hacen sus esfuerzos, sabiendo que eso no es verdad. Bueno, pero además, hay que ver cómo han evolucionado todos estos temas. En los años 50 el matrimonio interracial estaba prohibido. Claro. Era delito en los Estados Unidos y en algunos otros países. Ya nadie podría, defender que el matrimonio interracial es delincuencial, ¿no? La Iglesia Católica siempre ha sido anticientífica, porque la cientificidad traería abajo todos sus principios. Entonces te exigen que creas. Después de todo lo que hemos hablado, si tuviésemos que aplicarlo hacia el Perú, si tuviésemos que ver al Perú como un paciente, ¿cuál sería su diagnóstico? Que es un paciente muy sufriente, que ha sido abandonado por sus padres, que se ha quedado a nivel muy concreto, que la angustia no lo deja pensar, que cuando votamos, por ejemplo, y elegimos, no elegimos nada. Entonces, estamos en un estado muy, muy primario. Y me da mucha pena. Hay mucha indiferencia social, así como hay madres duras, ha habido un afecto, hay una indiferencia, hay sectores dominantes que son indiferentes al dolor ajeno, hay sectores que siempre han gobernado el Perú y que se niegan a reconocer que hay cambios. Entonces, hay mucha crueldad. ¿Y nuestra clase política es uno de los síntomas más notorios de todo esto que has dicho? Sí, siempre, ¿no? Y además mi abuela decía, después de los 30 años cada uno es responsable de su cara, ¿no? Y yo miro a los políticos y no, por este no voto, por este menos, porque la cara es fundamental, se van grabando las emociones, ¿no? Está por venir las elecciones municipales y justo te quiero preguntar por eso, porque además los carteles dicen mucho de los candidatos, así que vamos a hablar de eso después de la pausa. Me ha gustado la frase que me ha contado Carmen González, después de los 30 años cada uno es responsable de su propia cara. Claro, porque se graba ahí pues todas las emociones. Pero además lo estaba pensando ahora que estamos viviendo esta feria de ofertas de rostros, que son las elecciones, bueno, en este caso municipales, ¿no? Y los carteles dicen muchísimo de la personalidad de algunos candidatos, ¿no? Parece la publicidad del diablo algunos, ¿no? Claro. Uno de los asuntos de los que tenemos que hablar necesariamente cuando hablamos de la clase política peruana es de la corrupción. ¿Tú crees que la corrupción es muy tolerada en el Perú todavía? Yo creo que sí, pero sin embargo creo que a partir de haber visto, como somos seres concretos, a partir de que vimos la corrupción en Fujimori y Montesinos, y cuando hemos visto ya los billetes, yo creo que la gente se ha sorprendido, y como somos lentitos para procesar, ya estamos lentamente pero procesando e indignándonos por un lado frente a los corruptos, pero por otro lado, también como somos muy primarios, debe haber habido mucha gente envidiosa o mucha gente que también quiere tener dinero, y de allí yo creo que los sicarios, los criminales, son hijos de la corrupción de Fujimori y Montesinos, ¿no? Incluso
Orellana también, ¿no? Ahora, si es que es verdad lo que se dice de él, ¿no? Es que la corrupción está siempre y recién notamos que existe cuando se la Mira, denuncia. según Alfonso Quirós, que ha terminado un estudio de la corrupción en el Perú muy serio, la corrupción llega a 4.000 millones de dólares anuales y ha sido constante en la historia del Perú. Creo que incluso él llega a decir que no tendríamos ese subdesarrollo si es que no se hubieran robado y hubieran tratado al país como su chacra. Entonces yo creo que ese es el principal problema y más bien yo noto que cada vez menos la gente dice hay que votar por él aunque robe, pero que hace haga obra. Yo creo que eso ha bajado, yo siento que ha bajado, porque ya la gente empieza a comprender que esta gente que siempre ha estado en el poder son agilitos para hacer todas sus licitaciones y las coimas, que la gente nueva que entra, indudablemente que son más lentos, pero el lento puede aprender, el honesto puede ser lento pero aprende. El corrupto jamás, porque es un psicópata. Ese no cambia. Que no va a cambiar nunca. Si todos los peruanos hicieran terapia, ¿votarían por corruptos también? Yo creo que muchos, por ejemplo, yo creo que mucha gente nunca fue reconocida y entonces, por ejemplo, Fujimori los visitaba y entonces Keiko tiene sus bolsones de gente que siente que Fujimori los visitaba, les daba una especial consideración y no razonan y no se dan cuenta que eso era necesario como pretexto para los robos inmensos, ¿no? ¿Hay edad para comenzar a hacer terapia? No. Yo creo que no hay edad. Deberíamos empezar temprano, pero aunque sea mayores, siempre es aliviante que la gente te explique por qué razón tú sufres, ¿no? ¿Y qué pasó con tus padres? Acá lo importante es darnos cuenta que nuestros padres nos han dado lo que han podido. Para mí un ser humano, yo no puedo decir mi padre es bueno o malo, sino que me dio lo que pudo. Pero sí nosotros tenemos que mejorar. Nuestros padres no pudieron mejorar, nos dieron lo que pudieron. Si es que yo hubiera sido la madre de la niña, esta niña Pierina, habría matado a mi hija también. Tuve otros insumos, pero sí, ahora que hay terapias y todo, tenemos que mejorar para nuestros hijos. ¿Tú has hecho terapia con gente mayor también? Sí. Me acuerdo de que una señora, fui a su sepelio, el marido, y lloraba, enloquecida, ¿no? Entonces yo le dije, momentito, señora, momentito. Está bien que tenga pena, pero usted hace poco llegaba a mi consultorio llorando diciendo que él era terrible. Sí. Entonces está bien que lo eche de menos, pero no se ponga como si hubiera sido un santo tampoco, señora. Me dijo, tiene razón, paró el llanto. ¿Entiendes? Cada vez que imitas los consejos que das a la gente, tu tono de voz cambia. Así. ¿Por qué? ¿Hay un tono de voz especial para dar los consejos? No, es que hablo con mi emoción. Ajá. Y te voy a contar para que te rías. Que cuando estaba en RPP, recién entré, yo estaba hablando y de repente hablando con el paciente como en un canal emocional y me decía, doctora, faltan 3 minutos, y me cortaban. Entonces yo no sabía cómo explicarle al operador. Pero doctora, ¿qué tiene malo? Es que tiene. Y no me entendía. Entonces le dije, esto es como un orgasmo. Entonces, si tú haces un orgasmo, te van a decir, oye, ¿cómo fue la luz? ¿Cuánto fue el recibo? Ahí ya le entiendo. Ajá. Recién me entendió. Y después era gracioso porque decía, no entren, que la doctora está en orgasmo. Entonces, y ahora me hablan despacito. Porque de esa manera no me sacan a otro espacio. Ajá. Tú misma comenzaste a hacer terapia relativamente tarde, ¿no? Sí, 35 años. A los 35 años. Sí, tuve problemas con mi pareja y me fui. Y después el doctor Saúl Peña abrió una escuela de psicoterapia que solo salió una promoción y ahí entré. ¿Y a qué edad comenzaste a estudiar psicoterapia? Debe haber sido 32 años, 35 años puede ser. Y después estudié psicología, ¿no? Porque había cosas que no sabía. Para psicoterapeuta, psicoanalítica, no necesitas ser psicólogo. ¿A qué edad estabas completamente formada? ¿A qué edad comenzaste a hacer los talleres? Nunca uno está formada, nunca. Pero digamos que empecé en el año 1970. ¿Qué? 1992. He empezado en el año 1999, por ahí. Ajá. Sí, pero una necesidad, porque Era un problema conyugal que tenías, ¿no? No, pero no solo eso, no, los talleres, digo. Perdón, los talleres fue en el año 2000 casi.
2000, porque los talleres, terapia antes, pero los talleres con público, como ahora tengo, en ese año, porque como la radio creció tanto, porque en mi programa soy líder, felizmente, en mi hora, entonces la gente me buscaba y no tenía cómo hacer, entonces se me ocurrió hacer terapias grupales, ¿no? Hace poco leí a alguien que decía que los dos más grandes genios de la historia eran Einstein y Freud. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué Freud tendría que ser uno de los más grandes genios de la historia? Porque, bueno, descubrir lo que es el inconsciente, ¿no? Es apasionante, ¿no? Y el inconsciente abarca 90% de la personalidad. O sea que el consciente es solo 10, ¿no? O sea que gracias a Freud nos conocimos un 90% más los seres humanos. Claro, tenemos que conocernos. Sabemos que hay un 90%, sabemos que el inconsciente son fuerzas invisibles que te llevan donde no quieres y eso está vinculado a tu infancia, ¿no? Y hay una ley terrible, la ley de la repetición compulsiva. Las personas que las vivencias de la infancia se repiten en forma compulsiva hasta que tú las reconoces en el presente. Ajá. No sé por qué, por una libre asociación, como dirían ustedes los psicoanalistas. Ahora que has dicho eso tú, me ha apetecido preguntarte si eso tiene que ver con tu permanente declaración de que no te quieres volver a enamorar. Sí, porque no me fue tan bien. Entonces, ¿no? Y me fue bien y no muy bien. Me fue muy bien porque mi marido era una persona con una cultura vastísima. Yo le decía que era petete. Y no me fue bien porque era muy racional, no era tan emocional. Y yo venía de una historia con una madre muy dura. Y necesitaba que comprendieran mi alma, ¿no? ¿Y no te provoca volverte a enamorar? No. ¿Se ha presentado la oportunidad? Sí, se ha presentado la oportunidad. Pero no. Ya estoy sola muchos años y bien, estoy contenta. ¿Y tú sientes que intimidas alguna vez a algún pretendiente? Sí, debo intimidar. Justamente porque mira que yo siempre estoy en este estado de ánimo. Nunca me molesto, no grito. A mis hijos jamás. Una vez a mi hijo sí le pegué. Porque lo encontré con un chiquito, pero me rayé, lo encontré con una botellita de licor y yo había tenido en mi infancia mucho sufrimiento porque tenía un tío alcohólico y me rayé. Pero a mi hija, yo nunca los ofendo, ¿no? Y sí, yo me controlo bastante con mis criaturas, ¿no? Y siempre soy así, fuerte, puedo decir, oye, eso no me parece, pero no soy de insultar ni de gritar ni nada, pero como hablo siempre fuerte, la gente me tiene temor y porque digo las cosas directas, ¿no? Y hace poco leí que estabas pensando nuevamente en incursionar en la política, ¿eso es cierto o no? Bueno, me animo y me desanimo, ¿no? Me animo cuando siento que puedo aportar algo y me desanimo cuando pienso de que quizás pierdo el control y un día le pego a uno. Pero te deben haber llamado varias agrupaciones, sí, he tenido invitaciones, pero realmente, finalmente que no. Que no. Prefiero estar más de fuera y poder hablar. Ahora estoy escribiendo un poco vinculando el psicoanálisis a la política y estoy en Diario 16 escribiendo los sábados y eso me fascina. ¿Y se vienen libros, no? Tengo que descubrir un método que sea sanador, que tú lo leas, por ejemplo, si eres temeroso y que un poquito te cures de tu miedo. Pero si no descubres ese método, por escribir no. Bueno, Carmen, yo te agradezco muchísimo. Tu presencia aquí en Casa Tomada ha sido realmente un placer, como siempre, cada vez que conversamos. Sí, ahora lo hacemos público, bien, además. Porque nos entendemos, ¿no? Seguro que sí. Muchísimas gracias. Nos queremos. Además, claro.